por acompañarnos en esta nueva entrega de Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo inmenso y hermoso que nos brindan todas las noches. Estamos aquí para servirle al país, para servirle a los dominicanos y a las dominicanas que quieren un mejor país, que levantan sus voces por un mejor país, que quieren un cambio hacia un mejor país. Aquí estamos, en este espacio que es de ustedes, Ideas Encontradas. La radio, HIZ 730 AM, una frecuencia que usted puede escucharla en cualquier parte del Distrito Nacional de Santo Domingo y más allá, 730 AM, HIZ, la radio. Y desde luego, comunicación global, teleradioamerica.com. Hemos estado diciendo desde el 20 de julio, desde antes del 20 de julio, fecha de la fraudulenta, fallida, fracasada, 30ª Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano, que el tema convencional del PRD desbordaba las fronteras de esa organización, que el tema convencional del Partido Revolucionario Dominicano iba más allá del interés parcelario del PRDismo para constituirse en un tema de la democracia dominicana, del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de una sociedad decente, una sociedad decente. Eso era lo que estaba envuelto antes, durante y después de la fraudulenta y fracasada 30ª Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano. Y luego de lo que pasó ese 20 de julio, que todo el país lo vio, y luego de lo que pasó ese 20 de julio, que toda la sociedad dominicana lo verificó, y luego de lo que pasó ese 20 de julio, que todo el país, que toda la república lo observó y lo confirmó, e hizo facto, produjo una sentencia condenatoria alrededor de la fracasada y fraudulenta 30ª Convención Ordinaria. La cuestión convencional PRDista se convirtió de más en más, con un nivel más profundo, con un nivel más hondo en sus consecuencias, en un tema de la precaria democracia dominicana, del precario Estado de Derecho en nuestro país, de nuestra precaria institucionalidad. Y así lo ha asumido el país. Por eso siempre le llamamos la primera sentencia condenatoria. Fue de la sociedad, el mismo 20 de julio. La primera sentencia condenatoria fue del país, el mismo 20 de julio. La primera sentencia condenatoria fue de la República, el mismo 20 de julio, ante el espectáculo de fraude, de violencia, de contrademocracia, de contrainstitucionalidad, de personalismo mercurial y barato, de fango, que allí se exhibió de manera inmisericordia. Faltaba la segunda sentencia, la institucional, la del Tribunal Superior Electoral. Esa era la segunda sentencia que faltaba, la institucional, en buen derecho, apegado a la ley, apegado a la Constitución,
sin darle algo a alguien, sin regalos, sin componendas, sin triquiñuelas. Y allí acudimos el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el doctor Guido Gómez Mazara. El inmenso sector mayoritario, allí acudimos a buscar justicia. Y hoy, en un día triste y terriblemente oscuro para la dinámica democrática de nuestro país, ese tribunal corrupto llamado Tribunal Superior Electoral, esa instancia integrada por más que ciudadanos, un grupo de bandidos, traicionó el derecho, traicionó la ley, traicionó la Constitución y respondieron a una línea política que le trazó su jefe político. Ese tribunal corrupto, mal llamado Tribunal Superior Electoral. Y oficializaron el asalto, el robo de una organización con 75 años de historia en la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano. Ese grupo de bandidos, inmorales, sinvergüenzas, que no tienen que envidiarle nada a las ratas de Albañal que se desplazan en la mugre de las alcantarillas. Esto comienza ahora. Esto comienza ahora. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros ya en el set de Ideas Encontradas, aquí en el estudio de Teleradio América, un habitué de este espacio. Ha sido un protagonista político, jurídico en este proceso, el doctor Ramón Emilio Concepción, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Con él estaremos hablando después de la pausa. Solo decir que vamos, en nuestra condición de ciudadanos, vamos a encabezar un movimiento, un amplio movimiento. Cada día es más grande la franja ciudadana que se empodera. Cada día se ensancha más la franja ciudadana que asume una conciencia colectiva de cambio en este país. De que la República Dominicana no puede seguir siendo manejada por una mafia política que se blindó con las altas cortes, con la Suprema Corte de Justicia, teniendo allí como presidente la Suprema Corte de Justicia. Después yo hablaré de eso en el transcurso de la semana, porque no quiero comprometer a más nadie. Voy a decir cosas terribles en este espacio, terribles, poniendo allí como presidente de la Suprema Corte de Justicia al abogado personal del expresidente Fernández y al abogado de los grandes casos económicos de la corporación PLD, de la mafia política que encabeza el expresidente Fernández. Tribunal Constitucional, un adláter de Fernández y de Miguel Vargas. Y Tribunal Superior Electoral, un señor que yo pensé, y mañana yo voy a hablar específicamente de ese señor, del presidente del Tribunal Superior Electoral. Mañana voy a decir algunas cosas sobre él, que yo pensé que situaciones
existenciales. Iban a reorientar la brújula de su vida. Coño, pero cuando no hay moral, cuando la pasta humana está dañada, cuando la pasta humana está corrompida hasta la más degradante putrefacción, no hay nada que esperar. El que encabeza ese Tribunal Superior Electoral. Y contra esa arquitecturación político-mafiosa, vamos a transitar como ciudadanos contra esa orquestación político-mafiosa. Vamos a transitar verticalmente como dominicanos contra esa confabulación político-mafiosa. Vamos a chocar frontalmente. Lo hemos hecho siempre de cara al sol, pero ahora es que la vehemencia tendrá el acento hondo, profundo y alto. Vamos a hacer una pausa. Todavía hay patria, todavía hay patria. Después de la pausa, el doctor Ramón Emilio Concepción. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros, gracias. Y antes de pasar con nuestro invitado, acotar que el mensaje que envía la mafia política que dirige los destinos de la República Dominicana y que le trazó instrucciones al tribunal, al corrupto Tribunal Superior Electoral y a sus corrompidos jueces, el mensaje que le envió esa mafia política a través del corrupto Tribunal Superior Electoral al país, a los partidos, es que en el 16 no van a valer los votos para el carajo, los votos para la mierda. Ese es el mensaje. Con la sentencia que se roba el PRD y se le entrega a Miguel y a Lionel, quitándoselo a la mayoría encabezada por Guido Gómez Mazara. Ese es el mensaje. Los votos en el 16 para la mierda. Que con nuestra Junta Central Electoral y con nuestro corrupto Tribunal Superior Electoral, con voto, sin voto, con vota, nos quedamos en el poder. Ese es el mensaje que se ha enviado en el día de hoy. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Porque las palabras que vendrán serán de fuego. Buenas noches, doctor Ramón Emilio Concepción. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Un día tristemente histórico para la democracia dominicana. El país cae y se levanta. El país cae y se levanta. Y pienso que pase lo que tenga que pasar. Pero a partir de hoy, donde ya se sienta el precedente de lo que se va a hacer el 16, si el país entonces no reacciona, merecemos ese tribunal, merecemos las altas cortes. Es un desafío al país, a la democracia, lo que han hecho esta gente hoy. Y voy a demostrarlo con calma, porque precisamente he enfriado la cabeza después que estudié esta vagabundería, porque no es una sentencia, es una perrería jurídica, y voy a explicar por qué. Ténganme un poco de paciencia ustedes, porque voy a explicar con lujo de detalle por qué sucumbió la democracia a partir de hoy. Y por qué la única forma que tendríamos los dominicanos para evitar que aquí el 16 haya una desgracia mayor. Ya Juan Pablo hizo el programa con la introducción. Solo faltó agregar
esos 5 sujetos tienen que renunciar de ese tribunal. Que renuncien ya. No le queda otra alternativa que renunciar. Y voy a explicar jurídicamente por qué. Primero, esta fue la gente que fue a México a presentar una sentencia. Jueces del Tribunal Superior Electoral participan en Congreso en México. Analizan sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral en favor de candidato y cambio en legislación. ¿Qué dijeron ellos en México para decir que habían dictado una sentencia de principio? Que tuvieron que acreditarle delegados y ordenar la entrega de un padrón a un candidato que el Partido Revolucionario Dominicano y la Comisión Nacional Organizadora no querían darle. Y así lo hicieron contar. Los jueces analizaron la sentencia dictada por su tribunal, que ordenó la acreditación de delegados a un candidato en las elecciones internas de un partido político y la entrega del padrón de militantes en el contexto del tema transparencia y diafanidad de los procesos electorales. A partir del año 2010 se produjo la constitucionalización de los partidos políticos y con esto la sujeción de sus actuaciones al principio de la transparencia derivado del incumplimiento y acciones a las instancias judiciales. Hernández Peguero, al referirse a la sentencia de principio que amparó a varios candidatos en el proceso electoral interno frente al organismo que dirigió el certamen, dijo que los argumentos estuvieron como precedente las decisiones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Síganme con paciencia porque ustedes verán las consecuencias jurídicas de esta monstruosidad que se produjo al mediodía de hoy. ¿Qué dijo este hombre el lunes 10 de noviembre? Sí, hace días. Afirma Tribunal Superior Electoral, actúa apegado a la verdad. Presidente del tribunal dice sus decisiones se apegan al derecho. Oigan esto. Tras asegurar que en su rol de administrar justicia, la entidad que preside ha actuado ceñida a la verdad, al derecho y a los principios que rigen la función y lo que caracterizan el Estado democrático de derecho. Rodríguez Rijo destacó el compromiso del Tribunal Superior Electoral de contribuir a la construcción de una sociedad cada vez más democrática, justa y humana, mediante el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y aquellas asumidas en el marco de la responsabilidad social. Es decir, que estos señores van a México y venden en México una sentencia que ellos dictaron como principio. Y este señor, día antes de que se produjera esta barbaridad, que voy a explicar por qué es una barbaridad, va y le dice al país que el tribunal actúa apegado a la verdad. ¿Qué dijeron ellos en su sentencia? Única y exclusivamente, 3 considerandos, uno de los cuales dice que en virtud de todos los previamente expuestos, resulta ostensible que la parte demandante, Guido Gómez Orlán de Mazara, no agotó correctamente el procedimiento de impugnación a lo interno de la organización política, pues inició el mismo por ante la Comisión Nacional Organizadora CNO, lo cual conforme al artículo 19 del reglamento de la convención, constituía el segundo grado de jurisdicción interna, obviando así el primer grado de jurisdicción, el cual lo constituían las comisiones locales organizadoras o CLO. Vamos a explicar esto. ¿Por qué en abril Guido Gómez Mazara fue a pedirle amparo a ellos? Porque la Comisión Nacional Organizadora había dicho que no le iba a acreditar ni delegados, ni iba a integrar padrón. Y para dictar la inadmisión, miren qué gravedad, por favor, yo quiero un close-up de este considerando, mírenlo aquí, el penúltimo considerando. Dice el tribunal que en este sentido, el artículo 44 de la ley número 834 del 15 de julio de 1978, disposición legal supletoria en esta materia, prevé que constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda sin examen al fondo. Atención en esto, por falta de derecho para actuar. A Guido no se le podía declarar una inadmisibilidad por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad. Tampoco le podían declarar la inadmisión por falta de calidad. Falta de interés, mucho menos se la podían declarar por falta de interés.
La prescripción, tampoco le habían prescrito ninguno de los plazos a Guido. El plazo prefijado o la cosa juzgada. Miren, señores, ahí termina el artículo 44 de la ley 834. Y miren lo que hizo el tribunal. Falseó, le agregó un párrafo a ese artículo que no lo tiene la ley. Traje la ley que se lo voy a leer. Miren esto. Que los medios de inadmisión tienen un carácter puramente enunciativos y por tanto los mismos pueden ser deducidos de cualquier situación que a juicio del tribunal constituye una falta procesal pasible de ser sancionada como tal. Mírenlo aquí, agregado ese párrafo que está aquí entre estas líneas azules, agregado al artículo 44 de la ley 834. Miren el artículo aquí para que ustedes vean. Esta es la ley que está dentro del Código de Procedimiento Civil. Mírenlo aquí, medio de inadmisión, artículo 44. ¿Vieron que leí lo que dijo el tribunal? Constituye un medio de inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda sin examen al fondo por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. Ahí termina el artículo 44 de la ley 834. Y ellos agregaron, para poder hacer esta vagabundería que hicieron, mírenlo aquí, este párrafo, que los medios de inadmisión tienen un carácter puramente enunciativo, así para no ceñirse a los únicos 5 medios por los cuales podían declarar la inadmisión, le agregaron este párrafo que no tiene el artículo 44 de la ley, y dijeron entonces que son meramente enunciativos y por tanto los mismos pueden ser deducidos de cualquier situación que a juicio del tribunal constituye una falta procesal pasible de ser sancionada como tal. ¿Cuál es la única posibilidad para que ellos pudieran decir que de oficio, porque fue una oficiosidad, esto significa, los abogados del PRD y de la Comisión Nacional Organizadora no pidieron inadmisión en base al motivo que ellos la dictaron? Sin embargo, ellos, motus propios, sin que lo pidieran las partes de oficio, metieron esa inadmisibilidad de oficio. Y vamos a ver la única posibilidad que le da la ley de oficio a los jueces para ellos poder dictar eso que hicieron. Oficiosidad, mírenlo aquí. Esta es la ley que crea el Tribunal Constitucional, la ley 137.11. Y la única posibilidad en esta materia de oficiosidad, oigan cuál es, oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocados por las partes o los hayan utilizado erróneamente. Es decir, fuera de ser para aplicar la Constitución para garantizar un derecho fundamental, bajo ningún concepto ellos de oficio podían declarar esa inadmisión, porque la aplicaron de modo inverso. En vez de aplicarla como manda la ley para proteger la Constitución, para hacer respetar la Constitución, ellos la usaron para violar la Constitución. Observen que le agregaron un párrafo a la sentencia que no tiene el artículo 834 para poder declarar la inadmisión. Si eso es grave, mucho más grave lo que ellos dijeron cuando dictaron la sentencia que fueron a vender a México como que era una sentencia de principio. Y esto sí pido que ustedes pongan atención para que ustedes vean cómo ellos mismos dijeron en su sentencia por qué no se podía ir a una convención sin delegados. Ellos mismos explicaron por qué no se podía celebrar la convención sin delegado. Y la Comisión Nacional Organizadora, un día antes de la convención, dijo que Guido Gómez Mazara no tendría delegado y dictaron una resolución que salió en primera plana en el periódico Hoy, sábado en la noche. Míralo aquí, míralo aquí. Después... Periódico Hoy. Míralo ahí. Después... 19 de julio. PRD no aceptará delegados de Guido en convención hoy. Esto, la rueda de prensa fue el sábado y este es el periódico Hoy del mismo domingo. Entonces, ¿cómo coño puede alegar el corrupto Tribunal Superior Electoral que había que plantear la instancia de impugnación en las mesas cuando las mesas no se constituyeron ni se aceptaron delegados, violentando la propia
sentencia del Tribunal Superior Electoral que está explicando Ramón Emilio Concepción, y ellos vienen a alegar este grupo de bandidos que se hace llamar Tribunal Superior Electoral. Ese periódico hoy es del 20 de julio, el mismo día de la fracasada convención. Pero oye lo que ellos dijeron, cuando dieron la sentencia en abril, oye lo que dijeron. Señálenme esta parte aquí para que vean, con relación a la no acreditación de los delegados. Oigan lo que dijo el tribunal en esta sentencia que fueron a venderle a México como sentencia de principio. Oigan esto, señores, para que ustedes vean qué es lo que se ha producido en República Dominicana hoy al mediodía. No era Guido que estaba en juego, aquí era mucho más. Y si el país no advierte lo que pasó hoy aquí institucionalmente hablando, Sí, señor. preparémonos para lo que viene. Oigan esto, lo que dijeron ellos cuando le obligaban a acreditarle delegado a los candidatos. Miren esto, página 45 de la sentencia TCE 019 del 3 de abril de 2014. Que de la verificación del reglamento para la celebración de la indicada convención, se comprobó que ciertamente, tal y como alegan los accionantes, en el mismo no se establece la figura de los delegados, que al habérsele requerido a la citada comisión organizadora que estableciera el procedimiento para la acreditación de estos con mira a la celebración de las elecciones, la indicada comisión decidió prescindir de esta figura, alegando que no se encontraba contemplada en el reglamento, todo esto en atención a lo dispuesto por el artículo 35 del mismo reglamento, el cual establece que todo lo dispuesto puede ser regulado mediante resolución. Atención, país, considerando que no obstante las facultades y atribuciones resolutorias con que cuenta la Comisión Nacional Organizadora, la decisión de no permitir la representación de los candidatos a través de sus delegados en los distintos centros de votación constituye una omisión que resulta contraria a la Constitución de la República, ya que según la propia ley electoral, la función de los delegados resulta vital para garantizar la transparencia y la diafanidad del proceso, que en este sentido es oportuno aclarar que en materia de impugnación, por lo que le rechazaron a Guido la demanda por inadmisión, oigan lo que dijeron esos 5 señores aquí. Atención, que en este sentido es oportuno aclarar que en materia de impugnación en el ámbito electoral, la misma se inicia desde el mismo colegio centro de votación. De ahí la importancia del delegado ante el indicado recinto de votación, lo cual tiene relevancia por igual en los procesos internos que celebran los partidos políticos, organizaciones y movimientos políticos, lo que fortalece la democracia interna y la transparencia. Considerando que si bien es cierto que la Comisión Nacional Organizadora goza de un poder de reglamentación para todo lo relativo al montaje de la convención, no es menos cierto que las disposiciones del reglamento que se adopte debe estar acorde primero con el mandato de la Constitución de la República, luego de la ley electoral y por último con el estatuto partidario. En consecuencia, todo lo relativo al montaje y celebraciones de la convención debe estar ajustado al principio de democracia interna, la transparencia prevista en el artículo 216 de la Constitución. No, pero espérate que te va a ir para atrás. Tenemos que ir a la pausa. Pues vámonos a la pausa, porque te va a ir para atrás con esto. No, tú verás lo grave que es esto. No, pero... No. Ese grupo de sinvergüenza cogió su propia sentencia, ese grupo de bandidos. Tú verás lo que ellos dijeron. Ese grupo de bandidos cogió esta sentencia. No, Pablo, tú vas a seguir ahí mismo, no, mira. Y la cogió y se la pasó por el trasero, Sí, ellos cierto, mismos. cierto. Pero eso es un grupo de inmorales. Cierto. Hombres y mujeres sin dignidad. No tienen dignidad. Tienen que irse de ese Comenzando tribunal. por el tal Mariano Rodríguez. Indigno, inmoral. tienen que renunciar de ese tribunal. Entonces, eso mismo que usted está leyendo ahí, eso. Y que lo fueron a exhibir a México. Oye, tú verás lo que yo voy a leer ahora después de la Nos pausa. vamos a ir a la pausa hoy, 26 de noviembre. Hoy, 26 de noviembre del 2014. Un día oscuro y triste para nuestro proceso democrático. Pero Ramón Emilio y yo decimos, hay patria por encima de bandidos de tal naturaleza, por encima de esa orquestación político-mafiosa que hoy se regodeó en su sentencia del corrupto Tribunal Electoral. No se muevan. ...26 de noviembre 2014...
día oscuro y triste para la democracia dominicana, para esta fallida institucionalidad con esta aberrante y corrupta sentencia del corrupto Tribunal Electoral en contra del PRD, saqueando al PRD y entregándoselo a Leonel Miguel. Ramón Emilio Concepción. Te decía que pusieran atención especial a esta parte que voy a leer, porque cuando el tribunal dijo la necesidad de acreditar el delegado para que si se iba a producir una impugnación, precisamente los candidatos tuvieran esa representación. Oigan qué fue lo que dijo el tribunal en esa ocasión, cuando hablaba del artículo 216 de la Constitución. Además de que dicho poder reglamentario de la comisión está limitado por criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad e igualdad entre las partes. Esta decisión viola de entrada como 5 artículos de la Constitución, esta decisión que acaba de darse hoy. Se llevan un título completo del Código Penal, yo no sé qué va a hacer Guido, pero Guido a partir de mañana puede someter a esos 5 señores por violación a la Constitución y llevan prisión de 3 a 10 años cuando un funcionario que está obligado a respetar la Constitución la viola con una actuación. Oigan esto, señores, para que ustedes vean, considerando que sobre este aspecto, decía el aspecto de los delegados, es oportuno señalar que impedir la participación de delegados en el proceso de convención llevaría consigo a ser inoperante e ilusorio el procedimiento de impugnación en la referida convención, pues sería materialmente imposible que un candidato pueda estar en todos los centros de votación al mismo tiempo para velar por el buen desenvolvimiento del proceso y para presentar los reparos del lugar en caso de ser necesarios. ¿Usted está oyendo? Es decir, este tribunal que cuando dictó esta sentencia que llevaron a México a exhibirla como un trofeo, le dijo a la comisión, tú tienes que tomar todas las decisiones, óiganlo aquí para terminar de leer ya, oigan lo que le dijeron al final en la página 47, que en este sentido este tribunal declaró no aplicable al proceso convencional de la 30ª Convención Nacional Ordinaria Noel Suberví Espinosa del Partido Revolucionario Dominicano el artículo 6 de la resolución CNO 064 emitida el 20 de marzo de 2014 por la Comisión Nacional Organizadora, por ser violatoria a los artículos 6 y 216 de la Constitución de la República, por lo que dispuso la acreditación de delegados de los candidatos en cada mesa de votación, tal y como se hace constar en la parte dispositiva de la presente sentencia. En efecto, la Comisión Nacional Organizadora deberá tomar todas las previsiones necesarias para que cada candidato pueda tener un delegado en cada una de las mesas o colegios de votación, que por igual con relación a la candidatura plurinominal, en las cuales deberá permitir la presencia de un delegado en cada mesa o colegio de votación por cada plancha que participe en la convención. En síntesis, ¿qué es lo que ha hecho el tribunal? Que después que dijo que no se podía ir a la convención sin delegados, porque si se presentaba la posibilidad o la oportunidad de hacer una impugnación, ese candidato no iba a poder hacerla si no tenía delegado. Entonces ellos fallan hoy precisamente basándose en que Guido no impugnó en los centros de votación o en la CLO. ¿Cómo diablo iba a impugnar si Miguel desoyó las 3 decisiones que ordenaban poner delegado y él dijo Guido no tendrá delegado? Entonces, ¿cómo es posible que el tribunal, en vez de sancionar a la gente que violó 3 resoluciones de ellos, más la Constitución, entonces lo premia y le dice a Guido, no, tu demanda es inadmisible porque tú no impugnaste donde debía impugnar, pero tú dijiste que la necesidad de poner el delegado era precisamente para si había que impugnar. Entonces, con un hecho imposible, materialmente hablando, porque si no le aceptaron delegado, ¿cómo Guido iba a impugnar? ¿Y por qué ustedes el 18, 2 días antes de la convención, dictaron otra sentencia diciéndole a la Comisión Nacional Organizadora, dale una copia del acta, a el conteo en cada centro de votación y tan pronto pase el proceso? ¿Cómo diablo lo iba a hacer si irrespetaron las 3 decisiones que ustedes dieron al respecto? Entonces, ¿cómo es posible que ustedes hicieran uso precisamente de lo que ustedes condenaron en 3 sentencias con esta, para entonces decirle a Guido que su demanda es inadmisible?
de oficio. Señores, no lo pidieron los abogados de Miguel y el PRD. Y el tribunal de oficio, es decir, porque le salió del forro de sus calzones, decidieron decirle a Guido inadmisible tu demanda y no podemos analizar el fondo del proceso. Mírenlo aquí, que en consecuencia de la presente demanda en nulidad resulta inadmisible, por lo que este tribunal reitere el criterio jurisprudencial establecido en tal cosa, decide dicho medio de inadmisión de oficio, razón por la cual este tribunal no puede ponderar el fondo de la indicada demanda. Ustedes recuerdan que Faña presentó en este mismo programa todos los actos donde se comprobó que no habían comisiones locales organizadoras, en más de un 80% del territorio nacional. Entonces, ¿cómo diablo el tribunal le pide a Guido ahora que Guido impugnara por un lugar donde no existían comisiones locales organizadoras porque no se celebró convención? Ustedes están oyendo lo grave de la decisión. Por eso traje para leer hoy del diario de Pelegrín Castillo Agramonte, preso el 18 de marzo del 1912. Oigan esto. 18 de agosto de 1912, como si lo contempláramos en un ir y venir apresurado por el limitado espacio de la celda, como si pudiera de esta forma frenar un tanto la rebeldía frente a la ineficacia gubernativa. Piensa casi en alta voz y luego escribe en su diario lo siguiente. Atención, Juan Pablo. Nuestra organización política descansa en una base mentirosa. Mentira en la elección, mentira en la Constitución, mentira en el Ejecutivo, mentira en el Legislativo, mentira crasa en la justicia, mentira irritante en los partidos políticos, mentira carnavalesca en la prensa. La falta de lógica, de sinceridad en todo nos pierde irremisiblemente. ¿Cómo llamar a estos señores que se regodean? Miren esta declaración de este hombre, afirma. ¿Bandidos? Es que te queda corto. ¿Bandidos? Te queda corto, porque un bandido común y corriente no le hace daño a la democracia de un país. Ratas. Esta gente han sentado el precedente para ratas. que el PLD le caiga a tiro a los distintos colegios electorales en el 16 de mayo. Se van, y como tienen una Junta Central Electoral que hizo de todo en el 12, pues va a volver a hacer de todo ahora. Ese es el mensaje El país, con la sentencia de hoy. que no reaccione el país frente a esto que acaba de pasar. Porque aquí se están dando reuniones importantes de mujeres de la alta sociedad del país, donde ya están diciendo nos robaron el dinero, tienen el poder político, el poder electoral, el poder constitucional, y ahora nos están pidiendo que nos acostemos con ellos. Ni Trujillo llegaba a un grado de inmoralidad tal. Y estos jueces hoy se pasaron por la espalda todo lo que tiene que ver con constitución, con moral, con institucionalidad, con la ley, con los estatutos, con todo. Es más, agregaron un párrafo que no tiene el artículo 44 de la ley 834, lo agregaron en la sentencia para justificar esta barbaridad. Porque lo único que ellos podían hacer era utilizar el artículo 47, pero ¿por qué no lo utilizaron? Porque los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público, especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales debe ser ejercido la vía de los recursos. Como no podían aplicarle porque Guido hizo todas sus acciones dentro de los plazos, se inventaron una vaina que nada más está en la cabeza de ellos y le agregaron un párrafo al artículo 44 de la ley 834 que no existe, pero ellos se lo pusieron en la sentencia para poder declarar la inadmisibilidad. Ante una situación de fuerza como esta gente, si el país no se moviliza, no salen del poder con el voto. Y lo digo con todas las consecuencias que esto pueda significar. PLD no sale del poder con el voto, porque ya el tribunal le dijo, tiren tiro, no permitan que la gente vote, que nosotros vamos a avalar esa barbaridad. Eso es lo que acaba de hacer el Tribunal Superior Electoral con esa decisión que rindió, y sin ningún sustento, ni jurisprudencial, ni doctrinal, ni legal, mucho menos constitucional. Simple y sencillamente para salir de esta vaina, metieron 28 páginas y en las últimas 2 páginas dijeron la barbaridad esta de falsear el artículo 44 de la ley 834 para justificar este improperio en contra de la democracia dominicana, no contra Guido Gómez Mazara. Así es. Concluyo
con un pensamiento de Abraham Lincoln. Dresesco, un caso famosísimo que conocemos todos los abogados, un esclavo que habían libertado en el estado donde lo agarraron, no lo podían juzgar como esclavo porque ya no existía la esclavitud. Lo llevaron a juzgar en un estado donde existía la esclavitud y lo condenaron como esclavo. Y Abraham Lincoln dijo, mientras más conozco a Dios, mientras más me acerco a Dios y mientras más veo cómo aumenta el desprecio en la aplicación de la ley por quienes están obligados a acatarla, más temo por el futuro de mi pueblo. Meses después vino la guerra de secesión que costó 1.357.000 vidas y destrozó por decenas de miles de millones de dólares. Por la inobservancia de una Suprema Corte vagabunda en aquella época, parecida a esta barbaridad que acaban de dictar esta gente hoy. Y el país que no reaccione, el país que se quede tranquilo frente a esto, porque esto fue aguido, supuestamente, que hicieron. Y yo quiero ver que la gente del PRM vengan con la majadería de decir, se lo dijimos. Todo el que no se pronuncie contra esto es cómplice. Sí, señor. Y va a cargar con la responsabilidad histórica de lo que esto va a significar para la democracia de la República Dominicana. Observen que esas altas cortes nadie le controla ya, Nadie le controla. El Senado lo controla la Suprema la controla el Senado, el Poder Ejecutivo hacen el contrapeso. A estas altas cortes no tiene quien la controle. Esto solo se controla con la movilización del pueblo en todas las calles y en todos los callejones del país. Llámeme como le dé la gana, me tiene sin cuidado, Pero si el país no advierte lo que se estableció hoy a partir del mediodía aquí, entonces el dicho del rey Moro que después hizo Balaguer suyo aquí, lloraremos como mujeres lo que no sepamos defender como hombres, con lo que se hizo hoy en la República Dominicana. Así de sencillo. Por eso decíamos, durante todos estos largos días, antes, durante y después del 20 de julio, esa fecha tenebrosa para la democracia dominicana, ese 20 de julio, esa fecha terrible para 75 años de historia de una organización que tiene virtudes y pecados. Pero cuando usted lo coloca en la balanza de la historia, valga la redundancia, del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Emilio Concepción, pueblo dominicano que nos ve y que nos escucha, las virtudes pesan más que los pecados. Así es. Pues lo que nosotros decíamos que esto iba más allá del aparcelamiento PRDista, lo reiteramos hoy. Tiene que ver con nuestra precaria democracia, tiene que ver con nuestro precario Estado de Derecho. Ya no es precaria, no hay democracia. Precaria institucionalidad. Ya no es precaria. Este acto hoy significa que aquí no hay democracia. El tribunal dijo tiren tiro y el que tire más tiro, ese gana unas elecciones. Aquí estamos en la montonera. República Dominicana hoy volvió a la montonera con esta sinvergüencería que se produjo hoy disfrazada de legalidad. No tiene otro término. Eso es así. Ese es el mensaje para el 2016 que ha enviado este grupo de bandidos apertrechados en un corrupto y mal llamado Tribunal Superior Electoral, respondiendo a la consigna de una mafia política que está enterrando lo que queda de República Dominicana. Pero hay patria, Ramón Emilio. Definitivamente. Nosotros, como ciudadanos, tú no eres como dirigente político. Ahora comienza. Juan Pablo Uribe, Guido Gómez Mazara, como ciudadano. Ahora comienza la verdadera batalla. Ahora a partir de hoy comienza la verdadera batalla. Así es. Hasta mañana.